El doctor Hugo López-Gatell deja en descubierto posible golpe de estado por parte de la mafia farmacéutica que controló por décadas el abasto de medicinas en México. ¿Quieres saber cómo contraatacó la oposición ante esta revelación? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Antes de comenzar, queremos recordarles que ya están aquí los nuevos modelos de playeras en la tienda oficial de la Cuarta República. Corran por la suya y aprovechen este código de descuento del 35% en toda la tienda en todos los productos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, como ya sabemos, la oposición y los neoliberales en nuestro país ya estaban acostumbrados a los jugosos negocios, al amparo del erario público, al amparo de todos los mexicanos. Ese fue el caso durante décadas, durante sexenios del abasto y de la industria farmacéutica en todo nuestro país. Sabemos que como tal, solo había 10 empresas farmacéuticas que abastecían o tenían derecho a abastecer todos los medicamentos e insumos médicos a lo largo de todo México. Esto patrocinado legalmente por los gobiernos neoliberales que de manera mañosa modificaron la Constitución para que ninguna empresa internacional o nacional pudiese meterse en el negocio o licitar para poder distribuir medicamentos e insumos médicos. Sin embargo, ciudadanos, todo esto significaba como tal un acaparamiento y como tal un monopolio por parte de estas farmacéuticas hacia todos los medicamentos que se distribuían en el sistema salud mexicano. Sabíamos que a pesar de esto había desabasto, había mega robos de cargamentos completos de medicinas e inclusive el llamado robo hormiga en los hospitales por parte de diferentes personajes corruptos, desde funcionarios hasta trabajadores del sistema salud. Sin embargo, en este video no hablaremos de eso, sino que hablaremos del nuevo golpe que quieren realizar contra el gobierno del presidente Andrés Manuel, este golpe de estado patrocinado por las empresas farmacéuticas que al día de hoy ya no tienen ese mega negocio multimillonario a las aras del erario mexicano. Sabemos que como tal el gobierno del presidente Andrés Manuel ya multó a varias de estas empresas y como tal están vetadas para poder vender medicamentos e insumos médicos al sistema salud. Sin embargo, vuelven con el golpeteo, con esas campañas de desprestigio hacia el doctor Hugo López-Gatell, hacia el sistema salud, hacia el IMSS y hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos y conocemos muy bien el historial de estas entre comillas huelgas que realizan la Organización de Padres con Niños con Cáncer en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México y en otros puntos estratégicos para entre comillas hacer presión y dejar al gobierno como el malo de la historia, como un gobierno que no les está dando en absoluto medicamentos para sus hijos. Sin embargo, ciudadanos, no confundamos la necesidad que tienen estos niños y todo el maniqueo que está realizando por detrás la oposición hacia este grupo de padres con niños con cáncer, que definitivamente termina desembocando en noticias falsas en los medios neoliberales. Y si ustedes tenían duda de esto, simplemente revisemos quién está delante de esta organización de padres con niños con cáncer, este personaje que seguramente han visto mucho en redes sociales. Israel Rivas Bastida, uno de estos líderes de este movimiento, tiene serios nexos con el Partido de Acción Nacional. De acuerdo a su portal de afiliados, Rivas Bastida es miembro activo del PAN desde el 1 de septiembre del 2006 y también fue representante suplente del PAN en el Distrito 5 en Chiapas desde el 2019. Tampoco olvidemos que recientemente
recientemente se les cuestionó a este grupo de padres con niños con cáncer el acercamiento al PRD, pues los abogados de este partido fungieron como representantes de los padres de niños con cáncer para interponer amparos ante las autoridades federales por supuestos desabastos de medicamentos. Sin embargo, ciudadanos, dejando a un lado estos nexos que tienen estos líderes de esta organización, pues ahora toca el golpeteo en contra del doctor Hugo López-Gatell, que en una entrevista aseveró y reveló todo este golpe de estado que de alguna manera está organizado por estas farmacéuticas, coludido con los medios opositores y también con diferentes personajes neoliberales que están esperando regresar al gobierno para seguir dándole estas megalicitaciones a este par de farmacéuticas que por años estuvieron acaparando los medicamentos de todos los mexicanos. Vamos a ver rápidamente un fragmento de esta entrevista y más adelante veremos cómo es que salen todos los opositores a golpear al doctor Hugo López-Gatell y qué es lo que dijo el presidente acerca de este maniqueo que se está realizando desde la cúpula neoliberal. Hacerlo a través de 7 compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban 7, de las cuales 3 concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos 2 sexenios. 3, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Fortunas. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo: la exploración de mercados, la representación jurídica, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir: págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y esas compañías, esas 3 o 7, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, eso sí, pues están identificadas: Maipo, Masram, Nardo, Ralca, Grufesa, Grumesa, son las principales. Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas como accionistas ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Algunos incluso senadores que tienen herederas senadoras y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados, porque ese negocio se les está desmantelando. Y cada vez que hay un periodo, por ejemplo, donde ya vienen contratos, adjudicaciones, licitaciones, hay el repunte, el rebrote de desinformación. Ahora mismo, estamos en junio, estamos definiendo ya contratos para el periodo de contratación que corresponde en este año, y empiezan a surgir el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México por las mismas 20 personas que dicen que sus niños tienen cáncer y que necesitan medicamentos y no los tienen, ¿no? Ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Y pues sí, ciudadanos, esa es la revelación del doctor Hugo López-Gatell acerca de este modus operandi que realizaban estas empresas con el gobierno mexicano, teniendo estos contratos a los cuales el gobierno no les ponía ni un pero y simplemente firmaban con los ojos cerrados, les pagaban lo que querían a estas empresas, además los amparaban constitucionalmente para que no le pudiesen vender a ninguna empresa, es decir, que el gobierno de
alguna manera estaba obligado a comprarle las medicinas sí o sí a estas empresas. Claramente los gobernantes lo sabían y recibían su mochada por la puerta de atrás. Sin embargo, ya llegado el gobierno del presidente Andrés Manuel, se modificó esta ley para que se puedan comprar estos medicamentos de alta plusvalía y de alta importancia en el extranjero, para que cualquier empresa a nivel internacional le pueda vender a precios competitivos y baratos todos estos medicamentos que definitivamente estaban acaparando estas empresas. Y hasta ahora se ha ahorrado más del 20% en la compra de estos medicamentos, alrededor de 11,000 millones de pesos que ya no van a las bolsas de estas megafarmacéuticas. Sin embargo, ciudadanos, ustedes estarán preguntando ¿qué tiene que ver todo esto con el entre comillas desabasto que se denuncia por parte de estos padres con niños con cáncer? Pues resulta que el principal activo de estos medicamentos oncológicos para personas con cáncer, es decir, el metotrexato, tiene un desabasto a nivel internacional desde el 2019. Sin embargo, México ha tenido el abasto y sobre todo han tenido cubierta la demanda de medicamentos para niños con cáncer. Todo esto ha ayudado por la Organización de las Naciones Unidas, que está fungiendo como mediador en todas estas operaciones. Sin embargo, ciudadanos, a pesar de toda esta información con la que ya contamos y a pesar de que sabemos que a claras luces este puñado de empresas mexicanas está fungiendo como catalizador de la corrupción a nivel de medicamentos e insumos en nuestro país, pues claramente salen diferentes personajes neoliberales a defender, entre comillas, la causa de los padres con niños con cáncer, que claramente están siendo mangoneados por los neoliberales y por estas mega empresas. Y por supuesto, la desinformación y las fake news estuvieron a la orden del día. Vemos cómo es que personajes como Carlos Loret de Mola, Pascal Beltrán del Río, además de la diputada Lili Telles, el portal de Broso y también el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, salieron con escudo y espada para atacar al doctor Hugo López-Gatell, inventándose que el doctor Gatell había dicho que los niños con cáncer literalmente están armando un golpe de estado en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, cuando el doctor López-Gatell simplemente estuvo exponiendo que las empresas son las que están detrás de toda esta campaña de desprestigio en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel, para quererlo dejar como el malo de la película. Sin embargo, ciudadanos, ya sabemos que toda esta desinformación está al orden del día y pues claramente la utilizan para poder atacar y golpetear de alguna manera al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mucho daño le ha hecho a estas empresas farmacéuticas corruptas que han querido acaparar todos estos medicamentos, como ha sido el caso de la compañía farmacéutica PiSA, que tenía este monopolio de medicamentos y la cual recibió alrededor de 90,000 millones de pesos por ventas en el sector salud solamente en el 2018, es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. A su vez, vemos cómo es que toda esta venganza por parte de estas empresas mexicanas viene gracias a todas estas irregularidades que fueron en su momento descubiertas gracias al doctor Hugo López-Gatell, que comentó que gracias a estas irregularidades en diversas plantas de medicamentos de estas empresas, directamente la COFEPRIS tuvo que retener alrededor de 36,000 frascos de metotrexato, este medicamento oncológico, por tener una solución infectada con bacterias que desencadenarían la muerte de diferentes niños a lo largo de la República Mexicana. También la COFEPRIS le dio un seguimiento a toda esta situación y cerró 17 plantas de esta empresa, lo cual desencadenó en una extorsión por parte de esta empresa PiSA, la cual amenazó al gobierno del presidente Andrés Manuel de que no daría nada de medicamentos al sector salud, sino es que la COFEPRIS les dejaba abrir de nuevo todas estas plantas de medicamentos que claramente estaban envenenados. Sin embargo, ciudadanos, vamos a revisar rápidamente lo que alegó el presidente Andrés Manuel referente a estas empresas farmacéuticas y todo este monopolio, además de todo el golpe de estado que quieren realizar junto a la oposición para regresar al meganegocio multimillonario que tenían a expensas del erario mexicano. Nos costó
algún trabajo este cambio porque, como es público y notorio, habían muchos intereses en la compra de los medicamentos y de equipos médicos, materiales de curación. Era un jugoso negocio, como otros. Ya hemos hablado de que el gobierno, desgraciadamente, era un facilitador de la corrupción. No les importaba el pueblo. El gobierno era el que representaba la posibilidad de hacer negocios al amparo del poder público. Al pueblo se le daba la espalda en todo. Eran los business lo que interesaba, los contratos, los negocios privados hechos al amparo del poder público. Entonces todo eso se terminó, ya se tomaron estas decisiones. Imagínense cómo se llega a que solo 10 empresas, que en la mayoría de los casos no eran farmacéuticas, eran empresas distribuidoras, concentraban el 80% de todas las compras de medicamentos del gobierno. 10 empresas vinculadas a funcionarios del más alto nivel, a políticos, a medios de información. Lo peor de todo es que no había abasto de medicamentos. No nos hemos metido porque es mucho el trabajo, pero seguramente ni siquiera entregaban los medicamentos o los entregaban formalmente y no llegaban a las unidades médicas, a los centros de salud, a los hospitales. Se creó también todo un mercado de medicamentos adulterados que hasta causaron la pérdida de vidas. Por eso se tomó la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero, pero no se podía legalmente porque se protegía a estos monopolios que tenían mucha influencia política. Sin embargo, se presentaron las reformas para poder comprar los medicamentos en el extranjero, pensando en la gente, no en las empresas, pensando en los enfermos, no en los negocios, en beneficio de unos cuantos. Y ustedes ya escucharon cómo en el Senado se llevó a cabo una votación y hubieron senadores que votaron en contra de que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero, defendiendo a estos intereses abiertamente. Padecimos de campañas de desprestigio, campañas muy dolorosas, porque se argumentaba de que los niños con cáncer no tenían medicamentos, cuando los que abastecían esos medicamentos eran parte de este grupo y lo que estaban buscando era desacreditarnos y hacernos cambiar para que no lleváramos a cabo la decisión de comprar los medicamentos afuera. Al final no pudieron porque ustedes saben que cuando se tiene la razón, se lucha por una causa justa, pues hay que ser perseverantes, hay que ser necios, tercos, no actuar así cuando se trata de defender intereses personales o de grupos, cuando está de por medio el afán de lucro, pero cuando está de por medio una causa justa, noble, cuando se trata de la honestidad, pues hay que actuar con firmeza y no dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Entonces, ahora ya tenemos este mecanismo con la ONU, se están comprando todos los medicamentos, ya están llegando los medicamentos, no van a faltar los medicamentos y estamos ahorrando. De manera certificada podemos decir que hay un ahorro del 20%. Hasta ahora, 11,000 millones de pesos ahorrados, pero va a crecer el ahorro. Y pues sí, ciudadanos, esto era lo que comentaba el presidente Andrés Manuel acerca del abasto que hay en estos hospitales. Si hay medicamentos y están por llegar aún más cargamentos. Sin embargo, que no se dejen influenciar por todos estos maniqueos que quiere realizar la oposición, utilizando de chivos expiatorios a los niños con cáncer y a este grupo de padres entre comillas preocupados. Sabemos que los medios van a tergiversar toda esta información para dejar al presidente Andrés Manuel como el malo de la historia. Sin embargo, detrás están moviendo los hilos estas megaempresas multimillonarias que con miles de millones de pesos se estuvieron llenando los bolsillos a aras del erario mexicano y patrocinado por los gobiernos neoliberales y los gobiernos corruptos. Este negociazo ya se les vino abajo y por eso es que están tan desesperados, porque como tal las licitaciones ya no van para ellos, van para
para diferentes empresas que quieren dar un precio competitivo y están dispuestas a dar el medicamento en tiempo y forma, y no el maniqueo, el chantaje y la extorsión a las cuales estaban acostumbradas estas empresas farmacéuticas, que al final del día se quedarán sin un peso del gobierno mexicano y dejarán de lucrar con la salud y la necesidad de todos los ciudadanos. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece toda esta campaña de desprestigio, este golpe de estado que quieren realizar las farmacéuticas en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Ustedes creen que vaya a surtir efecto este golpe de estado? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!